Vivimos en tiempos de cambios constantes, donde las certezas parecen desvanecerse y lo incierto se convierte en parte del día a día. En medio de crisis personales, desafíos sociales y momentos de profunda duda, mantener la fe en Dios puede parecer una tarea imposible. Pero, ¿y si la verdadera fe naciera precisamente en estas pruebas? Quizá este sea el momento de descubrir que la fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que las tiene, aunque no podamos verlas ahora. La naturaleza de la fe en el viento de las dudas. La fe auténtica no es un camino libre de dudas, más bien, es una senda que se mantiene firme incluso cuando soplan los vientos de incertidumbre. Imagina una vela que se alza, desafiante, en medio de la tempestad. No es el viento lo que la detiene, sino lo que la impulsa. De igual manera, la fe no significa una mente sin preguntas. Se trata de una elección valiente de confiar aun cuando las respuestas no sean claras. Aceptar esos momentos de duda es abrir la puerta al crecimiento espiritual. Es en medio de los temores e inseguridades que surge una paz inusitada al recordar que nadie está solo en sus preguntas. Un ejemplo práctico podría ser el de quien decide emprender un nuevo camino profesional sin garantía de éxito. Tal como quien se lanza a lo desconocido, esta persona comprende que no es necesario tener el control de todo, sino aprender a caminar en fe. Cada instante de incertidumbre, aunque desafiante, esconde una fortaleza desconocida. Aquellos que aprenden a acoger los días nublados, como un agricultor que siembra confiado en la llegada de la lluvia, encuentran en sus dudas el inicio de algo profundo. La fe genuina no se deja encerrar en moldes. Ella se transforma, madura y florece al enfrentar lo desconocido. Son estos momentos de prueba los que fortalecen sus raíces y la conectan más profundamente con su propósito. Así, al pensar en la fe, es vital ir más allá de respuestas superficiales. El verdadero crecimiento espiritual se gesta en la valentía de aceptar lo que no se ve, lo que aún no se comprende. La duda puede moldearse, como el barro en manos del alfarero, en algo poderoso y lleno de vida. Y al descubrir esto, quizás surja una nueva perspectiva para el próximo desafío. Jesús en la tormenta. Aprender a descansar en medio del caos. La escena en la que Jesús calma la tormenta revela una enseñanza profunda sobre encontrar paz en medio del caos. Imagínate en un bote pequeño con el agua entrando y las olas alzándose amenazantes. Y allí, en medio de esa escena, Jesús, tranquilo. Es una imagen que desafía nuestra comprensión, mostrándonos que la paz no se encuentra al evitar las tormentas, sino al saber que Él está presente, incluso en el caos. Este relato invita a confiar en que no estamos solos y en que el poder de Dios sobrepasa cualquier tempestad. En nuestras propias tormentas, ya sean problemas laborales, conflictos familiares o crisis de salud, este episodio sirve de inspiración. ¿Qué se podría hacer en estos momentos? Tomarse un tiempo para orar o simplemente permanecer en silencio, como un acto de descanso y entrega. Esta pausa puede ser como un ancla en la tempestad. No se trata de negar el problema, sino de recordar que, así como Jesús calmó el mar, también puede apaciguar nuestro interior. Descansar en medio del caos requiere una entrega profunda, una que renuncia a la necesidad de controlar el resultado. Es como aprender a flotar, confiando en que no caeremos. La paz verdadera no nace de la ausencia de dificultades, sino de una fe que sostiene incluso cuando todo parece incierto. Al final, quien descubre esta paz puede enfrentar cualquier situación con una serenidad que va más allá de lo comprensible. Este ejemplo de Jesús en la tormenta invita a reevaluar nuestra relación con el caos. Más que algo a evitar, se convierte en un escenario para profundizar nuestra confianza en Él. Y así, cuando el siguiente desafío se asome en el horizonte, tal vez podamos enfrentarlo con una calma que desafíe a toda lógica. El desierto espiritual, un lugar de transformación. El desierto, en la narrativa bíblica, representa mucho más que un lugar de soledad. Es un espacio donde se forja el carácter y se profundiza la fe. Al igual que el pueblo de Israel, que vagó durante 40 años, el desierto se convierte en una metáfora de esos tiempos donde todo parece estéril. Pero en realidad, algo nuevo está tomando forma. En la vida espiritual, los períodos de sequía no son para desalentarse, sino para purificarse y reconocer una dependencia más profunda de Dios, una oportunidad de transformación. Durante esos momentos de prueba, es natural sentir agotamiento o confusión, pero, así como la tierra seca anhela la lluvia, el alma anhela el consuelo y guía divina en medio de estos momentos.
¿Cómo se puede atravesar este desierto? Una buena práctica es meditar en textos que hablen de renovación, como el Salmo 42, donde el alma sedienta clama por la presencia de Dios. Esto trae una nueva perspectiva y nos recuerda que, aunque parece que no hay fruto visible, algo se está gestando. El desierto espiritual no es un castigo, sino una etapa de crecimiento. La dureza de estas circunstancias es como el cincel que moldea una escultura. Cuando parece que todo nos falta, cuando lo conocido desaparece, se abre espacio para que la fe y la resiliencia emerjan. Cada paso en este terreno árido fortalece el espíritu y nos prepara para un nuevo capítulo, uno que quizás no hubiésemos imaginado. En este sentido, aprender a ver el desierto no como un lugar de desesperanza, sino como una etapa necesaria para alcanzar una vida plena, cambia la perspectiva. Quizás, la próxima vez que nos encontremos en un tiempo de sequedad, veamos en él un terreno fértil para la fe, y podamos abrazarlo con esperanza. Job, la fe más allá del entendimiento humano. La historia de Job es una lección de fe que trasciende el entendimiento humano. Este hombre justo, quien perdió todo de un momento a otro, demostró que la fe verdadera no se basa en comprender los porqués de la vida. A través de sus pérdidas y su dolor, nos muestra una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando su situación parecía inexplicable. Job no demandó respuestas. Él aceptó que hay sabiduría divina en lo que no entendemos, y eso lo sostuvo cuando todo parecía perdido. En momentos de incomprensión, o cuando las dificultades no tienen sentido, el ejemplo de Job es una guía. Cuando alguien enfrenta una pérdida repentina o un desafío devastador, es natural preguntarse, ¿por qué a mí? Sin embargo, la lección de Job invita a confiar más allá de las explicaciones. Una manera de aplicar esta enseñanza es anotar cada día una cosa positiva, aún en medio del sufrimiento, recordando que siempre hay algo bueno que puede sostenernos, aunque no veamos el cuadro completo. La fe de Job, que resistió sin que él tuviera respuestas inmediatas, es una fe madura. Esta confianza en lo invisible, en lo que no está a nuestro alcance entender, es como un ancla en medio de la tempestad. Job nos enseña que no siempre obtendremos respuestas y que, aún así, podemos elegir confiar en una voluntad superior que nos cuida y guía, aunque no siempre podamos verlo. Así, en momentos de oscuridad, recordar el ejemplo de Job puede transformar nuestra perspectiva. Quizás, al igual que él, podamos aceptar que la fe no se basa en entenderlo todo, sino en confiar en aquel que nos sostiene en medio de lo inexplicable, sabiendo que siempre habrá una nueva lección en el horizonte. El poder de las promesas divinas frente a la realidad. Las promesas de Dios actúan como anclas en los momentos de mayor tormenta, recordándonos que nuestra realidad no es todo lo que existe. Cuando las circunstancias nos abruman, recordar las palabras de esperanza en la Biblia nos devuelve la paz y la certeza de que hay un propósito más allá de lo visible. Cada promesa divina es un recordatorio de que no estamos solos y de que existe un plan que va más allá de nuestra comprensión inmediata. En esos momentos, la mente se llena de paz al saber que el sufrimiento es temporal y que Dios cumple lo que promete. Estas promesas, sin embargo, no siempre se cumplen en el tiempo que esperamos. Cuando parece que la realidad se aleja de lo prometido, es fácil cuestionar o dudar. Es en este punto donde la fe se convierte en una disciplina de recordar. Por ejemplo, aquellos que enfrentan desafíos financieros pueden refugiarse en las palabras de provisión de Dios, como se lee en Filipenses 4. Mi Dios suplirá todas tus necesidades. Cada vez que la duda se asome, aferrarse a estas promesas nos da la fortaleza para seguir adelante, un día a la vez. Poder vivir anclados en estas palabras transforma la perspectiva de quien enfrenta el dolor o la pérdida. Las promesas divinas, aunque intangibles, se convierten en un sostén más real que cualquier otra cosa. Es como si la esperanza se activara en cada respiración, trayendo consuelo en medio de la tristeza. En momentos de enfermedad, cuando alguien recuerda las promesas de sanidad o la paz, encuentra en ellas una fuerza que el mundo no entiende. La Biblia se convierte en un refugio, un lugar donde hallar la calma cuando la vida se siente desbordante. Así, cada promesa de Dios, más que una simple palabra, es una manifestación viva de su fidelidad. Quien aprende a vivir aferrado a estas promesas descubre que, aunque la realidad parezca contradecirlas, el tiempo revela su propósito. Cada prueba, cada espera y cada paso doloroso puede convertirse en una parte esencial de un plan mucho mayor. Renovación en la oración.
Conversación con Dios en la angustia. La oración es un refugio vital en los momentos de angustia, una conversación con Dios que renueva el espíritu cuando la carga se vuelve demasiado pesada. En esas noches en que el sueño se escapa y la mente no encuentra descanso, hablar con Dios abre un canal directo para liberar preocupaciones. Como un amigo que siempre está dispuesto a escuchar, la oración permite vaciar el corazón, dejando espacio para que entre la paz. Este acto de fe transforma la ansiedad, y en esa conversación íntima y sincera se va renovando el espíritu poco a poco. En los momentos de crisis, orar no solo es pedir ayuda, también es recordar quién está al control. Tomemos el ejemplo de David, quien en sus oraciones pedía dirección y consuelo en cada batalla. Seguir su ejemplo implica abrir el corazón sin reservas, incluso cuando la duda nos abruma. Un ejercicio práctico es comenzar a escribir cada oración en un diario. Al ver cómo Dios responde con el tiempo, la fe se fortalece y uno descubre que incluso los silencios de Dios tienen un propósito en nuestro crecimiento. La oración no siempre cambia la situación, pero cambia a quien la practica. Nos recuerda que no somos autosuficientes, sino dependientes de una fuerza mucho mayor. Al traer a Dios nuestras cargas, es como si colocáramos cada problema en sus manos y nos liberáramos del peso de querer resolverlo todo por cuenta propia. Aquellos que oran con constancia descubren que sus fuerzas se renuevan como las del águila y encuentran esperanza en medio del dolor. Al fin y al cabo, la oración es una herramienta poderosa que nos permite ver más allá de las circunstancias actuales. Nos invita a confiar en que, aunque la tormenta continúe, no estamos solos. Y cuando se comprende esto, la oración se convierte en una fuente inagotable de fortaleza, invitando a un acercamiento más profundo en los momentos de mayor incertidumbre. El ejemplo de Abraham: fe en lo invisible. La historia de Abraham es un reflejo de una fe que trasciende lo visible, una confianza total en Dios que se mantiene firme aun cuando el camino es incierto. Enfrentado a la promesa de una tierra desconocida y una descendencia innumerable, Abraham dejó atrás su hogar, su familia y todo lo familiar. Imagina la fuerza interior necesaria para desprenderse de todo lo seguro y lanzarse a lo desconocido solo con la promesa divina como guía. La decisión de Abraham fue un salto de fe, un acto de obediencia que inspiraría a generaciones, mostrando que la fe no depende de la certeza, sino de una relación profunda con Dios y su plan. Aplicar esta enseñanza hoy es un desafío, pues en un mundo donde el control parece ser necesario, confiar en lo invisible puede parecer arriesgado. Sin embargo, ¿cuántas veces en la vida enfrentamos decisiones sin garantía de éxito, como comenzar una carrera sin saber el resultado o mudarse a una ciudad sin contactos previos? Siguiendo el ejemplo de Abraham, la clave está en dar ese primer paso, soltando el miedo y recordando que, aunque no veamos el final, cada paso en fe tiene un propósito. Llevar un diario de oración y anotar cada meta como un acto de entrega a Dios es una manera práctica de recordar que Él dirige nuestro camino, aun cuando no sabemos qué sigue. La fe de Abraham no era una fe estática, sino activa y en movimiento. Su disposición de seguir avanzando, aún sin respuestas inmediatas, es una invitación a aquellos que se encuentran en momentos de espera o incertidumbre. Piensa en cuando Abraham miraba el cielo estrellado y contaba cada estrella, recordando la promesa de Dios sobre su descendencia. Aunque aún no veía cumplido ese propósito, su visión lo sostenía. Mantener la vista en lo eterno y confiar en que cada momento es parte del plan de Dios ayuda a perseverar incluso en los tiempos de duda. Este acto de fe en lo invisible nos enseña que Dios obra aun cuando no lo percibimos. La vida de Abraham nos recuerda que, aunque el viaje esté lleno de incógnitas, cada paso que damos en fe se convierte en un paso más hacia nuestro propósito. Al caminar en fe, descubrimos que el proceso mismo es una travesía de crecimiento y fortaleza. Así, como Abraham, somos invitados a confiar en el proceso y a creer que lo mejor se encuentra aún por venir. Esperanza en lo incierto, lecciones de los Salmos. Los Salmos son, en muchos sentidos, el corazón de la Biblia. Una colección de palabras inspiradas que reflejan la gama completa de emociones humanas frente a la incertidumbre y el dolor. Cada salmo es un testimonio de cómo, aun en momentos de angustia y confusión, se puede expresar el sufrimiento sin perder la esperanza en Dios. David, en particular, muestra que al clamar a Dios, el alma encuentra alivio y fortaleza.
Es como si cada palabra fuera una piedra colocada en el camino, un recordatorio de que es posible avanzar en la fe, incluso cuando la claridad parece ausente. Al abrir el corazón a Dios, cada uno de nosotros puede encontrar una paz que trasciende cualquier circunstancia temporal. La lectura de los salmos es, en la vida cotidiana, una herramienta poderosa para quienes buscan aliento en tiempos de prueba. La práctica de leer un salmo en la mañana o al anochecer puede transformar la mente, permitiendo que se enfoque en las promesas de Dios y no en las preocupaciones inmediatas. Uno de los salmos más reconfortantes es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Meditar en estas palabras da al creyente una sensación de protección y cuidado, un recordatorio de que, aún en los valles oscuros, Dios sigue guiando cada paso. Llevar un versículo de los Salmos en el corazón cada día es una manera de asegurar que su paz esté presente, sin importar las circunstancias. Este equilibrio entre expresar abiertamente el dolor y renovar la confianza en Dios es una lección esencial para los tiempos difíciles. Los salmistas no pretendían ocultar su sufrimiento, al contrario, al hacerlo, mostraban la profundidad de su relación con Dios. En el Salmo 51, por ejemplo, David confiesa su arrepentimiento y dolor, pero también encuentra en ese acto de sinceridad una purificación espiritual. Esta mezcla de vulnerabilidad y confianza es la esencia de una relación de fe madura que nos permite ver cada experiencia difícil como una oportunidad para depender más profundamente de Dios. Hablar con Él en momentos de incertidumbre, con honestidad, fortalece el vínculo y nos prepara para enfrentar cualquier dificultad con serenidad. Así, los salmos nos enseñan que la esperanza no implica negar la realidad, sino hallar una fuerza renovada al recordar que Dios escucha y responde. Esta perspectiva nos invita a enfrentar lo incierto con una fe que se nutre en el amor de Dios, porque sabemos que cada palabra, cada súplica, encuentra un oído atento en Él. Al seguir el ejemplo de los salmistas, cada situación difícil se convierte en una ocasión para ejercitar esta fe sólida, permitiendo que el alma se fortalezca en la esperanza. De esta forma, aprendemos que el dolor y la incertidumbre pueden coexistir con una paz que solo Dios puede ofrecer, y que con Él nunca enfrentamos las pruebas de la vida solos. Daniel en la cueva de los leones. Fe en medio del peligro real. La historia de Daniel en la cueva de los leones es un poderoso ejemplo de fe en medio de un peligro tangible. Imagínate enfrentarte a una situación en la que tu vida está en riesgo por permanecer fiel a tus creencias. Daniel sabía que su decisión de seguir orando a Dios, a pesar de la prohibición real, podía llevarlo a la muerte, pero su convicción era más fuerte que el miedo. Esta historia inspira a quienes enfrentan desafíos por mantenerse firmes en sus principios, recordando que Dios honra a quienes le son fieles, aún en situaciones de alto riesgo. Para quienes atraviesan circunstancias amenazantes, la lección de Daniel es un recordatorio de que la fe no se quiebra ante el peligro. Tal como él, uno puede mantener la calma y confiar en la protección divina, aun cuando los resultados parecen inciertos. Un ejemplo práctico es enfrentar injusticias en el trabajo o en relaciones personales. Actuar con integridad y permanecer fiel a los valores propios, aunque parezca arriesgado. Esta integridad, como muestra la historia de Daniel, es una luz que brilla en la oscuridad, abriendo caminos inesperados. Daniel también enseña que la fe en tiempos de peligro no es simplemente esperar ser librado, sino confiar en el propósito de Dios, sin importar el desenlace. Es un recordatorio de que la paz puede encontrarse incluso en el lugar más aterrador, como si el alma estuviera en una fortaleza inquebrantable. Cada desafío, cada momento en la cueva de los leones de nuestra vida, se convierte en una oportunidad de ver cómo la fe actúa como un escudo invisible. La cueva de los leones, lejos de ser un fin, fue para Daniel el escenario donde su fe fue honrada. Este ejemplo nos llama a enfrentar cada desafío con la misma convicción, sabiendo que, al final, siempre hay un propósito mayor detrás de cada prueba. Y con esta certeza, podemos anticipar con fe el próximo reto, listos para caminar en confianza. Discernimiento espiritual. Encontrar la voz de Dios en la confusión. En tiempos de confusión, cuando las voces externas e internas se mezclan, aprender a discernir la voz de Dios se vuelve una habilidad esencial. No siempre es fácil reconocer la guía divina en medio del ruido, pero aquellos que dedican tiempo a la oración y a la reflexión encuentran en la quietud una claridad única.
Discernir espiritualmente no significa simplemente oír, sino escuchar con un corazón dispuesto, buscando la paz que viene con las decisiones correctas. Este discernimiento se fortalece con la práctica y permite al alma navegar en la dirección correcta. Para quienes buscan dirección, dedicar momentos específicos a la lectura de las Escrituras puede ser un recurso invaluable. En situaciones de duda, la Biblia ofrece ejemplos de personas que encontraron claridad en medio de la incertidumbre, como el profeta Elías, quien escuchó a Dios en el susurro después de la tormenta. Practicar el discernimiento es acercarse a estos ejemplos y permitir que la palabra de Dios ilumine cada paso, sin apresurarse, esperando en paz la respuesta. Este proceso también se alimenta de la comunidad y del consejo de aquellos que comparten una fe madura. Hablar con personas de confianza, pedir oraciones y escuchar opiniones con humildad son maneras prácticas de confirmar el camino correcto. Dios, a menudo, utiliza a otros para comunicarse, y aprender a aceptar este apoyo es parte de la madurez espiritual. A través del discernimiento, cada paso se convierte en una respuesta a la voluntad divina, acercándonos a su propósito. Finalmente, encontrar la voz de Dios en tiempos de confusión es recordar que Él no es un Dios de caos, sino de orden y paz. A medida que practicamos escuchar con paciencia, el alma se habitúa a distinguir su guía entre tantas voces, y así, el siguiente paso se convierte en una oportunidad de seguir sus indicaciones con la certeza de que Él siempre camina junto a nosotros. Fortaleza en la comunidad de fe. No caminar solo la fe no es un trayecto que se transita en solitario. Es un camino enriquecido y fortalecido al ser compartido con otros que también buscan honrar a Dios. La comunidad de fe actúa como un refugio en los tiempos de dificultad, proporcionando un sentido de pertenencia y una red de apoyo que va mucho más allá de cualquier ayuda material. Este vínculo entre creyentes crea un espacio de ánimo y comprensión, donde cada miembro, al compartir sus experiencias, fortalece su propia fe y la de los demás. La fe compartida, como una brasa en un fuego, se aviva en el calor del compañerismo, y esta unidad hace posible soportar pruebas que, de otra manera, parecerían insuperables. En tiempos de prueba o incertidumbre, la comunidad de fe se convierte en un apoyo tangible que ayuda a sobrellevar el peso de los desafíos. Es como una caminata en grupo por una montaña escarpada. Cuando uno siente que ya no puede continuar, los demás están ahí para ofrecer una mano y recordar que no se debe rendir. Para quienes están enfrentando momentos difíciles, participar en actividades como estudios bíblicos, grupos de oración o encuentros de reflexión les da no solo fortaleza, sino también claridad para ver sus problemas desde otra perspectiva. Cada miembro del grupo aporta una experiencia y una visión única, que actúa como una brújula cuando el camino parece incierto. Además del apoyo emocional, la comunidad de fe también brinda oportunidades valiosas para servir a otros. Al atender las necesidades de aquellos que pasan por momentos complejos, uno descubre un crecimiento espiritual profundo que difícilmente puede experimentarse de manera aislada. Es en el acto de servir donde se encuentra una paz singular, pues, como dice el proverbio, hierro con hierro se aguza. Así, del mismo modo que el hierro se afila en contacto con otro hierro, la fe se afina y se fortalece en el compartir y en el mutuo apoyo. Cada oportunidad de ayudar es un recordatorio de que somos instrumentos de Dios en la vida de los demás, y que, al dar, recibimos más de lo que podríamos imaginar. Confiar en la comunidad no solo nos da fuerzas, sino que nos recuerda que somos parte de una familia de fe, donde cada miembro es importante y tiene un papel vital. Esta red de apoyo es una representación de la gracia de Dios, que nos acompaña a través de otros. Cada paso que damos junto a la comunidad se convierte en una experiencia de crecimiento colectivo, una caminata hacia un propósito más grande y compartido. Al abrazar esta conexión, reconocemos que nuestra fe es más profunda y sólida cuando la vivimos en comunión, avanzando hacia la plenitud de la fe en unidad, la perspectiva de la eternidad, fe más allá de las circunstancias. La fe se transforma cuando se enfoca más allá de las circunstancias temporales, tomando una perspectiva eterna que cambia la forma en que se afronta cada situación. Aquellos que viven con la mirada puesta en la eternidad encuentran una fuerza diferente, sabiendo que los problemas actuales son solo una parte de un propósito mayor. Esta perspectiva nos recuerda que, aunque las dificultades parezcan interminables,
Hay una promesa que va más allá del tiempo y del dolor, un descanso eterno al final del camino. Al enfrentar desafíos cotidianos, tener una perspectiva eterna permite ver los problemas como temporales, como una neblina que eventualmente desaparecerá. Un buen ejercicio es recordar las palabras de Jesús en Juan 16. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto nos da una base sólida para enfrentar cada obstáculo sin perder la paz, con la convicción de que hay algo mucho más grande esperándonos. Esta perspectiva no niega el dolor presente, pero lo coloca en un contexto mayor, dando propósito incluso al sufrimiento. En momentos de prueba, pensar en la eternidad ofrece un consuelo que ninguna otra cosa puede brindar. Las dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento y madurez, entendiendo que cada momento de fe ejercitada aquí tendrá un valor eterno. Es como sembrar en el presente para cosechar en la eternidad. Así, al vivir con una fe que trasciende las circunstancias actuales, se descubre una paz y una esperanza que no depende de las situaciones. La vida se convierte en una preparación constante para algo mayor, y esta certeza transforma cada paso, cada día, en una anticipación gozosa de lo que está por venir. El Espíritu Santo, guía y consolador en la tribulación. El Espíritu Santo es una presencia constante y viva, que actúa como guía y consuelo en los momentos de mayor tribulación. No es solo una fuerza, sino una compañía que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. En los días de angustia, cuando las fuerzas faltan, es Él quien fortalece el corazón y da sabiduría para entender la situación desde una perspectiva divina. El Espíritu se convierte en esa voz interna que nos recuerda que no estamos solos y que en medio de las pruebas, Dios está cerca. Para quienes buscan dirección en medio de decisiones complicadas, el Espíritu Santo ofrece claridad. Es como un faro en medio de la niebla, ayudándonos a ver el siguiente paso cuando no sabemos hacia dónde ir. Un ejercicio práctico es pedir su guía antes de cada decisión importante, recordando que Él siempre nos guiará en amor y verdad. Es común escuchar a otros creyentes decir que, en los momentos de oración profunda, han sentido su paz y han encontrado respuestas que el mundo no podría ofrecer. El Espíritu Santo también consuela de una manera única, renovando la esperanza en medio del dolor. Cuando alguien enfrenta la pérdida de un ser querido o atraviesa una crisis de salud, es Él quien trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, como una brisa suave que calma el alma. Esa paz es el recordatorio de que Dios no solo ve nuestro sufrimiento, sino que lo comparte y ofrece su consuelo en el tiempo justo. Confiar en esta presencia transforma el dolor en un proceso de sanación. Así, vivir en la conciencia de la guía y el consuelo del Espíritu Santo es una experiencia que invita a depender de su amor en cada situación. Con Él, incluso los tiempos de tribulación se llenan de propósito y esperanza, permitiéndonos avanzar con valentía hacia lo que el futuro nos depare. La confianza radical. Entregar el control a Dios. La confianza radical en Dios es un acto de entrega total, una decisión consciente de soltar el control de nuestras vidas y ponerlo en manos de quien todo lo ve y todo lo sabe. No es fácil renunciar al deseo de manejar cada aspecto de nuestra existencia, pero quienes se atreven a hacerlo encuentran una paz única. La confianza radical implica reconocer nuestras limitaciones y aceptar que Dios tiene un plan mayor, que va más allá de lo que entendemos o vemos. Es dejar de preocuparnos por el mañana, sabiendo que el Creador tiene todo bajo control. Esta entrega se vuelve real en momentos de incertidumbre, cuando la vida toma giros inesperados y no hay respuestas claras. Imagina a alguien enfrentando una gran decisión o un cambio importante. En lugar de intentar prever cada detalle, esta persona elige orar y esperar, confiando en que Dios dirigirá sus pasos. Es como caminar en un puente invisible, un paso a la vez, confiando en que cada paso será sostenido. Este acto de soltar no es debilidad, sino una fortaleza nacida de la fe. Entregar el control también es aprender a aceptar el tiempo de Dios, que rara vez coincide con nuestras expectativas. Esta confianza se cultiva cuando dejamos de presionar por resultados inmediatos y aprendemos a esperar con paciencia, sabiendo que Él actúa a su propio ritmo. Un buen ejercicio es reflexionar cada noche sobre aquellas áreas en las que necesitamos soltar el control y dejarlas en oración, recordando que Dios nunca falla en cumplir su propósito en nosotros. Así, confiar radicalmente en Dios no es solo un acto de fe,
Es una liberación profunda que nos permite vivir con mayor libertad y serenidad. Cada paso de entrega abre el corazón para nuevas bendiciones, revelándonos un propósito más grande que solo se descubre cuando abandonamos nuestra necesidad de control. Con esta certeza, el siguiente desafío ya no parece tan abrumador. La cruz, el máximo ejemplo de fe en medio de la oscuridad. La cruz es el símbolo supremo de fe en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en el sufrimiento más profundo, Dios tiene un propósito mayor. En ese momento de dolor extremo, Jesús entregó su vida con una confianza absoluta en la voluntad del Padre, a pesar de la incomprensión y la agonía que enfrentaba. Este acto de sacrificio revela una fe que no depende de la comodidad ni de las circunstancias, sino de una obediencia que trasciende todo entendimiento humano. La cruz enseña que la fe verdadera puede resistir cualquier oscuridad. Para quienes enfrentan su propio calvario, esta historia es una fuente de fortaleza incomparable. Cuando alguien atraviesa una prueba que parece insuperable, recordar el sacrificio de Jesús da sentido y propósito a cada dolor. Un ejercicio que puede brindar consuelo es reflexionar en oración sobre ese momento en la cruz, entendiendo que, aunque el sufrimiento parezca eterno, siempre hay una resurrección esperando al final. Así, cada situación difícil se transforma en una oportunidad de imitar esa fe profunda y esa entrega incondicional. La cruz también nos invita a ver más allá de nuestro sufrimiento inmediato, reconociendo que cada prueba puede traer una transformación. Jesús, al entregar su vida, cambió el destino de toda la humanidad. Y en nuestro caso, cada dificultad enfrentada con fe puede impactar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Es un recordatorio de que el dolor, aunque intenso, nunca es el final de la historia. La fe, aún en la oscuridad, siempre lleva hacia la luz. Vivir con esta perspectiva de la cruz es permitir que nuestra fe se convierta en un faro de esperanza para otros. Cada momento oscuro es una oportunidad para reflejar esa fe inquebrantable, recordando que la cruz fue solo el comienzo de algo eterno. Y con esta convicción, el próximo desafío puede ser visto como una nueva oportunidad de caminar en esa misma fe y confianza. A lo largo de cada una de estas lecciones, hemos visto cómo la fe puede ser renovada y fortalecida, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevar todo este conocimiento a la vida diaria? ¿Estás listo para convertir la fe en un pilar que te sostenga frente a cualquier desafío? Reflexiona sobre lo aprendido y atrévete a dar esos pasos de fe, confiando en que no caminas solo y que cada dificultad es una oportunidad para acercarte más a Dios. Recuerda que este viaje espiritual es único para cada persona y que nadie tiene todas las respuestas. Pero eso no significa que no puedas construir una vida llena de paz y propósito. ¿Te atreves a vivir con una fe que desafía el miedo y abraza lo desconocido? Si deseas continuar aprendiendo y fortaleciendo tu espíritu, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo más sobre cómo renovar tu fe y encontrar esperanza en cada momento de la vida.